la poca confianza en la educación virtual, ¿sí? Esto de los problemas que tuvimos en el 2019, la pandemia, y cuando llega realmente esto a golpear a la educación, nos damos cuenta que no estábamos preparados. Entonces, y eso ha generado, por supuesto, un conjunto de inconvenientes. Por eso instituciones importantes destacan que estos años, el 2021, 22, 23, estos 2, 3 años son años de haber generado pérdidas de aprendizaje. Es decir, ¿qué es una pérdida de aprendizaje? Significa que yo podía haber aprendido, pero no lo hice por estos problemas, ¿no? O que de pronto las instituciones de educación superior no estaban listas para desarrollar programas utilizando plataformas digitales. La situación ahora ha cambiado, ahora hay maestrías, hay doctorados, la virtualidad hoy en día es una alternativa muy interesante porque rompe fronteras físicas, es más económico, la gente no necesita desplazarse o viajar a otros países para hacer un doctorado virtual. Entonces, yo creo que las condiciones hoy prácticamente son muy distintas y en poco tiempo, ¿no? En 3 o 4 años prácticamente hemos visto que la educación también puede ser una opción muy interesante para la virtualidad, para el tema de la digitalización. Y bueno, nuestro siguiente invitado viene de la mano de Honor justamente para hablar de un gran tema y un tema que hoy en día se está viendo mucho, que es el rol de la educación superior en la preparación del talento humano en la era digital. Y para lo cual hoy contamos con un profesional, justamente un especialista en este tema, y justamente nuestro invitado se denomina Ademar Poma. Él es doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad de San Francisco Javier, tiene un postdoctorado en Filosofía, Ciencia y Tecnología por la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad de Bremen. Actualmente cursa el doctorado en Economía Social, es magíster en Cientarum en Educación Superior, mención en Pedagogía y Educación Superior, y tiene estudios de maestría en Gestión de la Educación en la Universidad Adventista de La Plata, Argentina. Y damos la bienvenida a nuestro invitado, Ademar Poma. Ademar, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto estar en esta importante reunión. Gracias, gracias por este espacio. Muy contento y presto a generar este diálogo sobre un tema tan importante. Exacto, exacto. Además, bueno, darte nuevamente la bienvenida en esta nueva gestión. Ya estábamos contigo cuando estábamos hoy con Management, hoy con una nueva imagen, con un nuevo nombre en primera persona. Y justamente queremos hablar de estos temas que son muy interesantes, como tú ya lo mencionabas. Y justamente se ha visto mucho este tema de millennials, centennials, la inducción que se les tiene que realizar a la hora de entrar a trabajar o de entrar a una organización, ya sea pública o privada. Y justamente hemos visto que es muy crucial esto de la educación superior y adaptarlo a lo que es la era digital y ver cómo se está evolucionando este tema en las universidades para poder presentar profesionales, ¿no? ¿Tú crees que las universidades están adaptando esas mallas curriculares o están preparando de esa manera para que los jóvenes entren ya preparados a, a las fuentes de trabajo, a las fuentes laborales? Bien, es un muy buen tema. En todo caso, la pregunta clave es si de pronto las instituciones de educación superior están recibiendo un buen insumo. Es decir, cuando hablamos de los insumos nos referimos a los bachilleres, ¿no? Cada año en Bolivia salen bachilleres como 300.000 muchachos, ¿no? 300.000 estudiantes que se aprestan a continuar estudios de educación superior. Entonces, la universidad, evidentemente, para desarrollar un buen trabajo, un buen proceso formativo, necesita que los chicos de secundaria ya tengan competencias básicas consolidadas. Y cuando digo competencias básicas consolidadas, me refiero a la comprensión lectora, a la producción de textos, al pensamiento crítico, y de acuerdo con algunos estudios, aparentemente el sistema educativo boliviano no está generando, digamos, los mejores cuadros, los mejores recursos para que estos chicos pudieran, por supuesto, continuar estudios en educación superior. Entonces, el primer desafío de las universidades es nivelar, compensar, ¿sí? Esos aprendizajes o, como dice la UNESCO, esas pérdidas de aprendizaje, porque acordate que también estamos en un contexto post pandemia. Los bachilleres del año
20, 21 y 22, incluso hasta el 23, son chicos que han tenido dificultades de aprendizaje y muchos de esos chicos ya son parte de las carreras universitarias. Entonces, el desafío de las universidades es mayor para atender justamente a estos muchachos de tal manera que la formación profesional universitaria tenga un carácter de alta calidad. Además, tú nos acabas de comentar que esta época de la pandemia y de la digitalización de aulas, pongámosle en el término, ha mermado un poco la educación en las escuelas. Y eso es evidente. Eso es muy evidente. Pero Sí, no, correcto. ¿y en las universidades tú crees que ha incurrido de la misma manera? O sea, yo tengo que hacer una, no un vero, sino tampoco quiero una comparación, pero ¿tú crees que la sociedad boliviana estaba lista para digitalizar las aulas? Correcto, es una buena pregunta. Evidentemente no. ¿Por qué razón? Porque, claro, otros países ya habían comenzado con estos procesos de digitalización en educación primaria, educación secundaria y en educación superior. Te estoy hablando, por ejemplo, del Uruguay. El Uruguay ya 10 años antes había implementado el plan Ceibal. Países como Panamá, Colombia, ¿sí? Ya habían tenido experiencias interesantes de educación virtual, educación digital. Ahora, cuando llega la pandemia a Bolivia, oficialmente en el mes de marzo del 2020, acuérdate que también nosotros estábamos saliendo de un problema de tipo político, ¿no? Porque el 2019 tuvimos elecciones y claro, eso fue entre octubre y noviembre y todo el mundo sabe que tuvimos dificultades muy serias, ¿no? Paralizaciones, paro de transportes y de todo, de todo. Entonces cerramos muy mal el 2019 y resulta que enero y febrero y en marzo llega la pandemia, entonces prácticamente tuvimos un fenómeno doble que afectó a la educación en todas sus áreas, niveles y modalidades. Entonces, con estos dos antecedentes, prácticamente estuvimos en pañales en cuanto a educación virtual. Y un detalle más, ¿no? Un detalle más, porque el año 2018, 2019, las autoridades del Ministerio de Educación prohibieron que universidades hicieran cursos virtuales, ¿no? Antes de la pandemia. Claro, porque se consideraba que la virtualidad no era igual que la educación presencial, que era quizá de baja calidad y por tanto nunca iba a reemplazar a una educación presencial. Y por esa razón había condiciones como para decir a las instituciones, yo recuerdo institutos técnicos superiores, universidades, diciéndoles no, cuidado con diplomados virtuales o maestrías virtuales, porque eso no es como una educación presencial. Entonces, con estos elementos, es decir, la poca confianza en la educación virtual, ¿sí? Esto de los problemas que tuvimos en el 2019, la pandemia, y cuando llega realmente esto a golpear a la educación, nos damos cuenta que no estábamos preparados. Entonces, y eso ha generado, por supuesto, un conjunto de inconvenientes, por eso instituciones importantes destacan que estos años, el 2021, 22, 23, tal vez ya el 24 y este año ya nos estamos recuperando mejor porque ya ha habido aprendizajes en cuanto a educación virtual y por tanto estos 2, 3 años son años de haber generado pérdidas de aprendizaje. Es decir, ¿qué es una pérdida de aprendizaje? Significa que yo podía haber aprendido, pero no lo hice por estos problemas, ¿no? O que de pronto las instituciones de educación superior no estaban listas para desarrollar programas utilizando plataformas digitales. La situación ahora ha cambiado, ahora hay maestrías, hay doctorados virtuales. La virtualidad hoy en día es una alternativa muy interesante porque rompe fronteras físicas, es más económico, la gente no necesita desplazarse, o viajar a otros países para hacer un doctorado virtual. Entonces, yo creo que las condiciones hoy prácticamente son muy distintas y en poco tiempo, ¿no? En 3 o 4 años prácticamente hemos visto que la educación también puede ser una opción muy interesante para la virtualidad, para el tema de la digitalización. Excelente, excelente, además. En ese sentido, te soy muy sincero, yo tengo mis dudas y muchas cosas, porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer una maestría o un doctorado, porque la persona que va a hacer una maestría o doctorado, que la hace por esfuerzo propio, tiene arriba de 30 años.
Así es. En todo caso, ya es una persona más madura y más centrada. Pero si hablamos de una educación digital de 30 años para abajo, me parece que todavía hay mucha deficiencia, en el sentido de que no estamos preparados desde un punto de vista de educación y de formación para poder aceptar los retos de la digitalización. ¿Qué es lo que se ha visto muy a menudo? Es que el muchacho entra, pone que está presente, pero después está haciendo todo, menos atender. Entonces, creo que hay eso, hay un corte en la edad y también en la forma de tomar. Porque, digamos, hay personas que tienen, no sé, una posibilidad económica más fuerte, quizás los papás, y les permiten hacer la maestría que a los 25 años, hoy en día, yo me acuerdo que en mis épocas la maestría lo hacías a tus 30, 35 y tu doctorado lo hacías a los 40 y más, porque era una inversión muy fuerte y tenía que salir de tu bolsillo. Sí, correcto, correcto. Además, un detalle no menor que tú mencionas muy bien. Además, para hacer una maestría, para hacer un doctorado, se pedía experiencia, ¿no? Experiencia laboral, experiencia profesional, varios años de ejercicio de la profesión y uno podía acceder a una maestría o un doctorado. Es verdad. Ahora no. Ahora simplemente el requisito básico es tener la licenciatura. Si tiene el cartón académico, entonces puede acceder a una maestría y si tiene la certificación de maestría, accede al doctorado, independientemente de la edad, ¿no? Es verdad. Ese es un detalle. Y el otro detalle, querido, yo creo que hay un detalle o un elemento clave también que tiene que ver con, lo mencionaste muy bien, si las personas están preparadas para una educación virtual. Evidentemente, en educación secundaria o en el pregrado, cuando los chicos tienen 19, 20 años, hasta los 25, cuando están haciendo su carrera de pregrado, es posible que quizá no tengan la cultura digital en cuanto a disciplina, autonomía, responsabilidad, porque son elementos clave en la educación virtual, estos aspectos que estoy mencionando. Estar atento a las sesiones sincrónicas, asincrónicas, ¿sí? Entonces, y claro, cuando uno en cambio tiene unos 25, 30 o más años, evidentemente la concepción, las características del participante son diferentes y funciona mejor, también yo lo he visto, una maestría o un doctorado funcionan mejor en la virtualidad porque la gente es responsable, tiene otras finalidades. Las personas adultas, esto dentro de la psicoandragogía, se conoce muy bien como esto de lograr objetivos rápidos. Además, ya uno es profesional, ya tiene experiencia en la vida y por tanto, incluso es exigente en la maestría con el docente o exigente en el doctorado. Entonces, es otra la panorámica, tienes toda la razón. En cambio, en la educación secundaria y en la educación de pregrado, de pronto los chicos están todavía como adolescentes o jóvenes, todavía están en un proceso de maduración. Y es verdad, no tenemos fe cierta de si nos están escuchando, no nos están atendiendo. Pero también aquí hay otro detalle interesante, ¿no? Y esto tiene que ver con el desempeño de los profesores, porque pasar de un modelo educativo presencial, pasar a un otro modelo educativo virtual, no se trata de trasplantar la estrategia. La virtualidad exige otra pedagogía, otra forma de trabajar, otro modo de abordar las clases. Imposible que un profesor, como en el aula física, podría estar dialogando, conversando y dando charlas 2 o 3 horas, porque dinamiza, conversa, dialoga. Pero estar ante una pantalla 3 horas o 2 horas, muy complicado. Requiere una pedagogía de virtualidad, requiere otras estrategias, otros elementos. Entonces, si trasplanto lo del aula física al aula virtual, evidentemente puedo tener muchos problemas. Pero si yo dinamizo de otra manera el aula virtual, entonces puedo generar aprendizajes efectivos. Mucho depende de la forma en que yo pueda trabajar con la virtualidad. Además, en ese sentido hay una diferencia muy grande y creo que eso es también, eso quiero verlo contigo en este momento. Hoy en día estamos viendo que entran a las aulas y todo es DeepSeek o ChatGPT. O sea, hagan un proyecto, hagan esto, y piensan que eso es evolucionar a una era digital. Piensan que eso es la era digital. Sin embargo, hay un término que tú utilizaste que me parece muy interesante, que es la autocrítica, el pensamiento crítico, la creatividad. Es algo que no se está desarrollando.
el talento humano joven que está entrando a las universidades no está teniendo esto porque se está habituando a un ChatGPT, se está habituando a un DeepSeek o a otras plataformas como Nova, que son inteligencias artificiales, y no están logrando realmente hacer un análisis crítico, porque si hablamos de era digital, tenemos que hablar, no sé, del Big Data, tenemos que hablar de ciberseguridad, o sea, tenemos que hablar de algo que realmente coadyuve y empodere a las empresas. Soy muy sincero, mira, yo, digamos que soy un millennial de primera temporada, como que saliendo de generación X, justo estoy en la frontera y me cuesta un poco adecuarme o utilizar la nueva terminología que utilizan hoy en día. Ya recientemente hablaba con alguien y me decía, ¿sabes qué? Cross-selling, que outsourcing. O sea, para mí, outsourcing era tercialización en mi idioma. Soy sincero, tercializar tu servicio. Pero, y así va evolucionando esto, pero estoy viendo que los jóvenes están confundiendo hacer todo con estas inteligencias artificiales sin ese pensamiento crítico o un análisis real que necesitan las empresas, como es un análisis de la data, ya sea de redes sociales, de páginas web o de data antigua para poder tomar estrategias. ¿Por qué las universidades no están coadyuvando Sí, en ese sentido? ajá, correcto, correcto. Ese es un buen punto. Ahora, quizá deberíamos aquí hacer un análisis también de que la sociedad hoy, ¿sí? Así como la conocemos, el tiempo actual es muy distinto. Es decir, me refiero ya a la expansión de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información. Acuérdate que cuando Google lanza todo esto a fines del siglo pasado, estoy hablando de 1999, 2000, 2001, ¿no? Cuando aparecen las primeras redes sociales. Para mí, el parteaguas es Google, Google con todo lo que hoy conocemos, ¿no? Con tanta información, hay un fenómeno que se llama la infoxicación. O sea, ya la información no es el problema, sino qué tipo de información, o la infodemia, como algunos expertos le llaman. Entonces, lo que hoy más abunda es información, desde Internet, desde plataformas, redes sociales, paneles, un buen conversatorio en inglés, en francés, incluso uno lo puede traducir. O sea, hay demasiada información. Muy bien, ese es el escenario. Pero esto choca con el modelo tradicional del docente, porque en el modelo tradicional del docente, la fuente de información es el mismo profesor, es el mismo docente. Ah, profesor actualizado, el profesor que sabe, que conoce, que tiene que tener mucha información. Entonces el profesor era como el vicario del conocimiento, el representante del conocimiento. Y claro, había uno tenía que ir a la universidad a aprender del profesor. El profesor es la fuente de la información. Pero eso hoy ya no es más. Hoy el profesor es una fuente más de información. Y tal vez incluso docente con información desactualizada frente a todo lo que hay en el contexto actual. Entonces, ¿esto qué significa? Cambiar, ¿sí? La postura, la posición de ese docente que contenía toda esa información, ahora a convertirse en un mediador del conocimiento, es decir, en un facilitador, un catalizador del conocimiento, un animador sociocultural. ¿Por qué? Porque la información ya está fuera. Hay de todo, hay buenos tutoriales, por ejemplo, para aprender cálculo, elementos de química, de física, hay de todo. Entonces, ¿cuál es el rol de los centros formadores? Competir con ese gigante mundo de fuentes de información externa o de pronto, y ahí viene lo que tú muy bien dices, desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo podemos hacer con toda esta información que ya existe, ¿sí? Para poder generar análisis, reflexión, resolución de problemas y obviamente transversalmente el tema del pensamiento crítico? Entonces, significa cambiar estrategias, significa plantear problemas a los chicos, significa plantear situaciones de necesidad, de demanda y proponer propuestas, plantear soluciones. Y eso significa plantear nuevas maneras de enseñar. Y aquí viene con fuerza este otro componente que tiene que ver con la neuroeducación, con la neurociencia. En los últimos años ha habido investigaciones muy interesantes que dicen que, claro, ahora, sí, con la neurociencia se puede saber qué partes del cerebro se activan mientras los chicos están aprendiendo. Entonces, hay un concepto interesante que se llama el sorprendizaje, ¿sí?
Si yo logro sorprender a los chicos, entonces los estudiantes aprenden. Y claro, uno. Y dos, ¿y cómo aprenden mejor? Dice la neurociencia, cuando los chicos se motivan, se emocionan, cuando se sienten proactivos para resolver un problema. Y obviamente cuando hay una fuerte dosis ahí de reflexión. Muy bien, entonces, tenemos mucha información, lo que ahora hay que hacer es utilizar esa información con herramientas pedagógicas, didácticas, para generar el pensamiento crítico, por un lado. Y por otro lado, el año 23, noviembre del 23, es otro año clave. ¿Por qué? Porque ahí aparece ChatGPT. La primera reacción en Estados Unidos fue el rechazo, ¿no? Imposible, porque, claro, los chicos, los adolescentes hoy son tan inquietos y ya empezaron a resolver problemas de exámenes de maestría con ChatGPT. Entonces, la primera reacción fue prohibir. Dijeron, no, imposible. Y plantearon esquemas, esto en el distrito de Nueva York, dijeron, no, vamos a bloquear esta red, así que los chicos no van a tener acceso. Entonces prohibieron. ¿Cuánto tiempo duró la prohibición? 3 meses. Y claro, y eso mismo sucedió en Europa y en todos los países. O sea, siempre cuando la innovación aparece, de pronto la primera respuesta es el rechazo. Y si uno mira en la historia de las innovaciones, aparentemente siempre ese es el problema, ¿no? Aparece algo nuevo. Yo hablo, bueno, yo ya tengo mi edad, por supuesto, tú todavía eres muy joven, pero cuando yo estaba estudiando en el Colegio de Ayacucho, apareció la calculadora científica y teníamos al profesor de matemática haciendo sus ejercicios en la pizarra, toda la mañana, todo el ejercicio, en toda la pizarra, de esquina a esquina, y la otra esquina igual. Y un día llega un muchacho con su calculadora científica y le dice al profesor, profesor, mire, todo eso que usted ha hecho para sacar un algoritmo, una raíz cuadrada y los ejercicios, el profesor ahí, ¿no? Y todos tomando nota. El muchacho dijo, mire, profesor, con esta tecla obtengo el mismo resultado. Y claro, la reacción fue, pero no, eso está mal, ustedes tienen que saber cómo es el proceso, que esto, que el otro. Entonces, sin embargo, incluso en esa época se prohibían calculadoras para entrar a exámenes, los chicos tienen que saber procesar, tienen que saber pensar. Y no está mal, está bien, pero ¿a qué voy? Yo creo que la tecnología nos debe permitir para dar 2 o 3 saltos más. Si ya podemos hacer con calculadoras o en este caso con la inteligencia artificial, tantas cosas que antes no podíamos, la pregunta es, ¿qué cosas podríamos hacer hoy, ¿sí? Utilizando, ¿sí? Buenos comandos, buenos prompts de inteligencia artificial? Hoy hay inteligencias artificiales tan interesantes para médicos que ayudan a leer, por ejemplo, una buena tomografía, una buena resonancia magnética, para psicólogos, plataformas que ayudan a generar una buena terapia. Entonces, el mundo se está abriendo con fuerza a la inteligencia artificial y ahora incluso, como tú bien decías, compiten. Ahora apareció hace unos días anteriores la inteligencia artificial de los chinos, que se llama Kimi, que hace muchas cosas más y mejor que el ChatGPT, por ejemplo. Está Perplexity, hay como unas 20, 30 y están en competencia y esto no va a parar. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer con estas inteligencias de tal manera, lo has dicho muy bien, que generemos pensamiento crítico, desarrollo cognitivo, la posibilidad de mejorar la inclusión social y educativa, ¿sí? Porque hay países como Costa Rica que han trabajado fuertemente en conectividad para que muchas personas accedan, ¿sí? A la inteligencia artificial. Entonces, ahora la pregunta que se hacen, yo participé de una reunión hace algún tiempo, no tanto es si debemos o no debemos usar la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿cómo debemos usar esa inteligencia artificial? Y algunos dicen, las nuevas carreras van a ser ingenierías en prontos, porque para hacer un prompt, para hacer un comando, una directiva, uno tiene que pensar de tal modo que sea tan bien elaborado ese prompt que arroje resultados. Entonces, estamos asistiendo a un momento, yo diría, de cambio, pero medular en lo que significa el proceso de formación, de aprendizaje y de pensamiento crítico. La gran pregunta es, ¿cómo aprovechamos este cambio para dar 2 saltos hacia adelante de tal manera que podamos tener realmente un nivel, ¿sí? De desarrollo a partir de los procesos educativos basados, apoyados, complementados con la inteligencia artificial y con la tecnología? Además, hay algo que tú
Hablabas muy bien en estos momentos y me ha quedado que los docentes tienen que estar preparados y tienen que utilizar el ámbito de la sorpresa. ¿Tú crees que la gamificación, el aprendizaje experiencial, eh, el manejo de aprendizado, el aprendizaje manejado en proyectos, ¿tú crees que son herramientas que están manejando hoy en día los docentes? Porque la gamificación nos permite, tanto para aula presencial como para aula virtual, nos permite generar quizás ese dinamismo que se necesita para llamar la atención. Hoy vivimos en el mundo de los 5 segundos, es decir, si tú no llamas la atención del estudiante en 5 segundos, lo pierdes. O sea, imagínate cómo ahora tienen que estar de preparados los docentes para causar impactos rápidos. Así es, coincido plenamente contigo, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad de la instantaneidad. Todo lo aprendemos rápido y todo lo olvidamos rápido. Lo has dicho muy bien. Incluso los tiempos de atención, los tiempos de concentración se han reducido mucho, claro. Un video de Facebook puede durar 3 minutos y es largo, o 4 minutos. Los videos duran 30 segundos. Entonces, estamos viviendo en un contexto, ¿sí? Algunos filósofos le llamaban ya hace algunos años a ese fenómeno del homo videns, ¿no? El hombre que ve, que observa, que está impactado por todo lo audiovisual, y estamos en ese momento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el profesor podría actuar de tal manera que más bien desarrollemos en los chicos este conjunto de habilidades cognitivas, metacognitivas, esto del pensamiento crítico que tú muy bien decías, esto de habilidades y destrezas en el mundo laboral o para el mundo laboral y profesional? Entonces, en ese contexto son válidas, sí, todas las herramientas. La gamificación es una muy buena herramienta, una buena estrategia que implica la ludificación, sería en castellano, es decir, ya no trabajamos por competencias ni objetivos, sino por retos. Se suben los niveles, como en los juegos, ¿no? Aprender jugando y la clase se vuelve un concurso y todos los chicos compiten. Es una buena herramienta, diría yo. También el aula inversa, por ejemplo, es otra herramienta muy interesante. El modelo rizomático es otra experiencia interesante. Existen varias formas, varias estrategias, o la resolución de problemas, o el diseño de proyectos. Entonces yo creería que en realidad el profesor debiera tener un repertorio de estrategias en función del perfil sociodemográfico de los estudiantes, porque una cosa es enseñar en el Alto, en la UPEA u otros centros, porque las características son otras, los chicos están conectados de otra forma. Conversaba con colegas, me decían además, la mayoría de los chicos en la UPEA ya vienen de familias emprendedoras, que ya tienen sus empresas, y otra cosa será trabajar en una universidad privada de la zona sur o del centro o en la pública. Entonces, el perfil, el área o en la población, mejor dicho, es una población heterogénea. Todos los chicos tienen estilos distintos, ritmos diferentes. Entonces, mientras más estrategias, más herramientas el profesor puede utilizar, mucho mejor. No todos aprendemos del mismo modo, no todos atendemos el mismo tiempo, no a todos nos interesa lo mismo. Entonces, de ahí el concepto de el sorprendizaje. El profesor tendría que trabajar de forma sabia e inteligente para identificar, ¿sí?, los puntos de interés de los estudiantes y empalmar, vincular con estrategias que se adecuen a esos estilos de aprendizaje. De esa manera podríamos tener resultados efectivos en el aula, ¿sí?, y en los procesos formativos. Excelente, además. Bueno, para ir un poquito ya culminando también la entrevista, porque este es un tema tan apasionante y podemos Así es. discutir, ver y hablar, porque realmente las empresas hoy en día están teniendo algunos problemas. Por ejemplo, habría que ver el tema de la práctica preprofesional, el tema de las pasantías, sirve, no sirve, está bien para hacer la incursión del nuevo talento, no está bien, pero yo sé que eso también lo vamos a hablar justamente ya más adelante, porque también te agradecemos, además de formar parte de los especialistas de en primera persona, que vamos a estar dialogando constantemente y viendo temas muy interesantes para poder coadyuvar, como yo digo, con un granito de arena en nuestra sociedad y poder mejorarlos de esa manera. Así que, pero para ir un poquito ya culminando, como te decía, ¿cuáles serían los retos que se tiene que superar en la educación superior para poder tener listo, ¿no?, al talento humano
en esta nueva era? ¿Cuáles son esos retos que deben llevar adelante? Sí, yo creo que hay unos 3 retos urgentes. El primero tendría que ver con vincular las ofertas curriculares de las universidades con la demanda laboral y productiva. Es decir, que lo que se está enseñando en términos de contenidos, de habilidades, ¿sí? De conceptos, definiciones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver la malla curricular, los sílabos, el pensum, el plan de estudios, todo ese conjunto de aspectos hay que vincular con la demanda del trabajo, la demanda laboral, productiva, empresarial. Yo sé que hay varias instituciones en el sector público, en las universidades públicas, cuyas carreras tienen mallas curriculares de la década del 90 del siglo pasado. Imagínate mallas curriculares con 20 años, 30 años o más. Claro, el muchacho se forma con esa malla curricular y entra al mercado laboral y ya prácticamente no tiene la información actualizada como para insertarse adecuadamente. Ahora uno podría decir, tampoco, claro, la malla curricular es una referencia. Lo que queremos es que el profesor pueda actualizar sus contenidos, sus conocimientos y lo que esté brindando a los estudiantes sea lo más actualizado posible. Sin embargo, me parece que un reto clave es generar esta alianza estratégica, esta conexión entre toda la oferta formativa, como ya acabo de mencionar, contenidos mínimos, mallas curriculares, con la demanda en la formación de médicos, de ingenieros, de abogados, qué es lo que dice la sociedad, qué dice el sector productivo con relación a aquello. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Para mí esto es parte del desafío, generar mesas de diálogo, mesas sectoriales, donde demandantes y oferentes dialoguen y digan, no, actualicemos en estos aspectos los contenidos mínimos de nuestras carreras. Ese es un primer elemento. Un segundo desafío, desde mi punto de vista, tiene que ver con esto de la actualización docente. No todas nuestras universidades tienen docentes de nivel de maestría o de doctorado. Yo creo que eso es vital. La otra vez conversaba, en el mes de enero tenía varias reuniones con colegas chilenos, con un proyecto que teníamos allá en el norte de Chile, y me decían que en algunas universidades el 100% de los profesores del pregrado tienen el grado de doctor, ¿no? Doctor en ciencias. Y claro, y si uno mira estadísticas acá en Bolivia, hay un estudio que sacó hace algún tiempo la Católica, en Bolivia más o menos solo el 11% de los profesores universitarios tienen un nivel de doctorado, ¿no? La universidad que más doctores tiene es San Simón, le sigue con el 14%, 13-14%, luego San Andrés 11% y la Gabriel René Moreno el 9%. Entonces, ese es un gran desafío porque si tenemos un profesor que investiga, que publica, que aporta, que hace su maestría, su doctorado, que está en ese nivel de actualización permanente, eso va a incidir, por supuesto, en la formación de los estudiantes. Y un tercer aspecto que es clave, y lo mencionabas muy bien, es la formación preprofesional o la formación en cuanto a pasantías, la experiencia laboral. Pocas carreras tienen una experiencia de que los chicos hayan conectado con el mundo laboral. O sea, me refiero a estas pasantías previas. No existe en Bolivia un reglamento para todas las universidades de pasantías. Algunas carreras hacen que los chicos hagan pasantías quizá en el primer semestre, en el segundo, o perdón, en el último semestre, noveno, décimo semestre, si es que se hace ese contacto. Pero en muchas ocasiones el muchacho no tiene ningún contacto con el mundo laboral, se titula, egresa, ¿sí? Se sumerge en el mundo laboral y claro, lo hace en condiciones obviamente negativas porque no ha tenido ese contacto. Si tuviéramos la posibilidad de que los muchachos hagan estas pasantías, estos intercambios, estas prácticas de reconocimiento desde la mitad de la carrera o idealmente desde los primeros semestres o años, de tal manera que gradualmente el muchacho cuando ya termine la carrera esté en condiciones de hacer una inserción efectiva. Me parece que ese es un elemento vital que hay que considerar. Y los alemanes han inventado un modelo que se aplica muy bien en educación técnica tecnológica, que es la formación dual. Es decir, se organiza la materia y la materia 2 semanas se pasa en la empresa y las otras 2 semanas en el aula, ¿sí? Igual el otro año, igualmente, o un semestre en la empresa y otro semestre en el aula universitaria. Entonces, hay formas de trabajar este componente práctico, cosa de que la
formación no solo sea teórica, ¿no? No solo sea de conceptos y definiciones, sino fundamentalmente tenga un componente práctico profesional. Exacto, exacto. Además, y como te decía, sobre este último punto que tú mencionas, te diré que hay algunas universidades que están lanzando la práctica preprofesional, ya, pero tengo muchas observaciones y eso yo sé que lo vamos a discutir contigo en un próximo episodio, porque realmente desde la experiencia tenemos que ver que hay muchas deficiencias en lo que es estas prácticas preprofesionales, empezando desde la institución que los envía, terminando en el docente, en el alumno que viene, ¿no? Porque busca su comodidad, buscan muchas cosas. Y es algo que también queremos, yo sé que vamos a dialogar, porque ¿cómo es que las universidades pueden evitar hoy en día la intromisión de los padres también? Porque ese es un tema muy interesante, porque no están permitiendo el crecimiento formativo, educacional de sus hijos para poder entrar a ámbitos empresariales. Uno. Y dos, que justamente ese tema que tú mencionabas, el tema de que ya tienen papás emprendedores o papás que tienen negocio, entonces eso también afecta mucho en la educación como tal, porque ven más este tema que, digamos, trabajar. Ten en cuenta que hoy en día hay una gran falacia en las redes sociales que son, sé tu propio jefe. Creo que es una de las, a mi modo de ver y opinión propia, creo que es uno de los peores consejos que puedes dar a una persona porque no sabes a quién va a llegar. No es lo mismo ser tu propio jefe con experiencia laboral que ser tu propio jefe sin experiencia laboral. Alguien decía, no me acuerdo muy bien el nombre, igual en redes, que esta generación va a ser la generación más rica que jamás haya existido, pero al mismo tiempo la más, disculpen por utilizar el término, pero la más estúpida en muchos aspectos, porque justamente no están generando experiencia, no están generando muchas situaciones. Entonces, yo creo que ese punto que tú dices, el último, es un tema muy delicado que me gustaría discutirlo más adelante y poder hablarlo con un poco más de tiempo y amplitud, porque es un tema muy delicado que las empresas también están sopesando, porque si bien las empresas al hacer una práctica profesional no les pagan, están invirtiendo tiempo. Y tú sabes que lo más valioso que existe en el planeta y del ser humano es el tiempo. Así es. No, de acuerdo, de acuerdo. Lo que decíamos, ¿no? Quizás falta una normativa clara que beneficie a empleadores, a muchachos para esta cuestión de las pasantías, de la práctica profesional, porque como mencionaba, no está regulado. Algunas universidades tienen su reglamento interno, pero me parece que hay que trabajar desde otra perspectiva, y lo dices tú muy bien, considerando la percepción del muchacho, del empleador, también dónde se harían estas pasantías, si hablamos del sector público, empresas públicas, empresas privadas. Bueno, tiene varios otros elementos que es necesario considerar porque eso incide en la formación profesional universitaria, ¿no? Y por tanto hay que considerar. Exacto, exacto, Ademar. Bueno, agradecerte, como te digo, este tema podemos seguir hablando y hablando y hablando, porque es un tema Sí, pero claro. soy muy sincero, para mí la educación y la formación es lo que hacen una sociedad. Así que es algo que se puede hablar y es algo que tenemos que mejorar bastante como país. Tenemos que llegar a niveles muy altos, sabes que lo podemos, así que agradecerte Ademar, el día de hoy haber estado con nosotros, hablar de estos temas, muy agradecidos también de que formes parte de nuestros especialistas en primera persona, así que sé que te vamos a estar volviendo a molestar y nuevamente agradecer. No, con todo gusto, un verdadero placer y además estos temas son actuales, vitales, importantes para el país y será siempre un placer. Muchas gracias.